¿Existe vida después de la muerte? Es una pregunta que los seres humanos nos hemos hecho desde la noche de los tiempos. Nuestros ancestros iniciaron con esa pregunta mirando hacia las estrellas. ¿Qué hay más allá de este planeta? ¿Qué hay más allá de las estrellas? ¿Qué misterios guarda el universo? ¿Hay vida después de la muerte? Porque existe el sufrimiento, el amor, el placer. Para poder dilucidar un poco más estas cuestiones y dar una respuesta, hoy tenemos un invitado especial. Él es Ariel Montserrat, de 49 años. Ariel hoy nos va a comentar su experiencia y quiero darte la bienvenida, Ariel. Muchas gracias, David, a este encuentro que tenemos hoy, así, acá entre los dos, pero que sabemos que esto se va a ir replicando por todo el planeta, ¿no es cierto? Exactamente. Y bueno, Ariel, quisiera hacerte una pregunta que suelo hacerle a todos los invitados. Y es, ¿quién era Ariel antes de haber vivido esta experiencia que va a partir tu vida en dos? Yo partía de esa pregunta que te haces vos o que se hacen muchos, si hay vida después de la muerte. Y la verdad que hay que preguntarse cómo es la vida antes de la vida. Esta es la vida humana y hay vida que hace que se genere este mundo. ¿Cómo es esa vida? Ya confirmando, o sea, con la pregunta y la respuesta hay una confirmación. Y era una persona que cuando nací con cierto grado de estar despierto. De hecho, muchas personas que me conocían decían, este es un niño donde adentro hay un anciano. Siempre me llamaron o me buscaron o me asignaron esa imagen. Y sí, la verdad que era pequeño y yo me sentía una persona grande y no veía las horas de crecer para empatar eso que yo sentía con mi cuerpo. Ahora me pasa al revés. Ahora este cuerpo está envejeciendo y se sigue sintiendo como un niño. Así que ese anciano, cuando era niño, no era tan anciano, sino que hay como una edad estable, permanente, donde siempre tengo entre 18 y 20 años. Siempre tengo esa edad. Y eso me despertaba todo el tiempo, todas las mañanas. De hecho, yo tenía esta pregunta porque de noche era muy pequeño, iba a la guardería, mi mamá nos dejaba ahí para irse a trabajar y recuerdo que al dormir ahí entre otros chicos, muchas veces no podía conciliar el sueño, porque me atormentaba algo, o sea, me atormentaba la idea de morir, y el problema no era morir, el problema era, ¿y si no me acuerdo que viví? Ah, eso era tan doloroso, y si no me acuerdo que viví, era fuerte, y recuerdo que lloraba y lloraba, y por ahí escuchaba a que nos cuidaban caminar, y entonces me calmaba. La respuesta llegó paulatinamente en donde, bueno, hay vida antes de esta vida. Y eso sí lo vi eh, muy concretamente a partir de este episodio que se le puede llamar en la India iluminación. Acá es despertar o darme cuenta. Y era una persona que estaba entre saber que hay algo y no encontrarlo. Esa es la diferencia. A veces me sentía un poco desorientado en el mundo, a veces me agotaba de caminar, porque era de mucho caminar. Sigo caminando, pero ahora ya sé cuál es el destino al que voy. Pero antes era como bastante grande la desorientación. Y, y podría decir que a partir de mis 25 años y medio esa desorientación desapareció y sé a dónde tengo que ir, porque básicamente a mis 25 años tuve un reseteo, una aceleración de muchos procesos internos y pude ver todo mi destino. Y hoy lo camino, día a día, mi destino. Un poco fuera de cámara te decía, me preguntabas, ¿cómo estás, Ari? Bueno, estoy trabajando,
ya en el próximo año. Uy, llevamos como 6 meses antes para trabajar el próximo año. Y la verdad que aquellos que sabemos qué es lo que tenemos que hacer cada día de nuestros días durante los próximos 30 años y tenemos la ventaja de trabajar anticipadamente, en paciencia, tranquilos, en calma. Y ese es un poco lo que me gusta transmitir a las personas. Calma, que cuando te ubicas en tu palmera, en tu plan, en tu destino, eh, todo el universo gira conforme a cada movimiento que hacemos, ¿no? Tenemos ese acompañamiento. Entonces era alguien que estaba un poco perdido, que nunca se quedó quieto buscando ese norte. De hecho, mi mamá cuando nací, lo primero que dijo es, este niño, este hijo mío, no va a vivir mucho tiempo conmigo, porque vino a buscar algo. Minutos de vida, ¿no? Después de salir de la panza de mi mamá, ya ella se había dado cuenta de esto, muy inquieto, un tanto desorientado, siempre en busca de guía, hasta que a mis 25 años encajé en mi propio ser y es mi propio ser, mi guía, y que hay muchos como vos, como yo, como muchos, que estamos aquí para hacer que esta máquina universo funcione también, ¿no? No que nosotros lo hacemos funcionar, sino que somos parte de una gran orquesta sonando al unísono. Ujú. Y entonces, desde pequeño, eras un niño bastante curioso, inquieto, te cuestionabas respecto a situaciones de la vida, preguntas existenciales, y las abordabas con, digamos, relativa sabiduría para un niño de tu edad. Y entonces llegas a tus 25 años y sucede algo que va a partir tu vida en dos. ¿Podrías comentarnos con lujo de detalles qué fue lo que ocurrió ese día o ese periodo, en ese periodo de tu vida? Sí, sí. em, Era algo que tenía que suceder. De hecho, eh, para aquellos que sabemos que la encarnación y reencarnación existe, es un proceso que se ha venido repitiendo que a cierta edad, sea lo que sea que esté haciendo, este despertar va a ocurrir. Pasó en mi experiencia anterior, ya se ha vuelto una costumbre porque de esa manera uno puede ponerse operativo rápido y hacer que, bueno, para funcionar, ¿no? En el mundo. Yo me encontraba viviendo en el interior de la Argentina, si bien yo estoy en Córdoba y se considera el interior, es un poco más interior. Vivía en La Rioja y recuerdo que un día sentí un llamado. Miraba la montaña, el Cerro del Velasco y sentía que, que que había encajado en el mundo. Algo me estaba generando, estoy bien aquí, ahora me siento que estoy. Empecé a sentir toda una sensación en mi pecho y esto me hizo volver a Córdoba. Yo vivía en La Rioja, me hizo volver a Córdoba, sentía que tenía que volver a Córdoba. En lo que llego, hablo con uno de mis amigos, maestros, mentores. Siempre tuve mentores, personas de bastante más edad que yo, porque de esa manera, bueno, pude caminar en el mundo. Y hasta ese momento la referencia es estar con los ancianos. Y visité a uno de ellos y le dije, estoy sintiendo algo acá que me llama mucho la atención, que hace mucho, o sea, no sentía. Yo era bastante apático en la vida. Me había vuelto un poco apático por ciertas experiencias de pequeño donde vivía sufriendo. Yo sentía que sufría o entraba a un lugar y algo me pasaba. Y claro, pensaba que era yo que me ocurría y eso. Y era, no, es que sentía los corazones de las personas. Entonces, para apagar eso, me volví un poco apático. Pero estas sensaciones había vuelto y estaban lindas. La cuestión es que se nota que hay un movimiento en mi pecho, hay una información, algo se estaba dando y me confirman. Esa noche tengo ganas de meditar, cosa que no es común en mí, no tengo el proceso de sentarme, cerrar los ojos y estar ahí un tiempo en silencio, no tengo eso, pero sin embargo me había dado ganas de sentarme.
Fui a mi habitación, yo vivía con mis abuelos, eran como las 10 de la noche, era un poco fresca la noche, así que me tapé y tenía esta sensación de meditar, hago el intento y nada, simplemente me dio sueño y dormí. La segunda noche igual, pero la tercera noche hago todo el movimiento igual que los días anteriores y cuando me voy a sentar para acomodarme, pierdo el conocimiento y, y es como que entro en un espacio muy oscuro, realmente oscuro. Pasó un tiempo, porque es como que no podía yo tener claro qué es lo que estaba ocurriendo y me presento en mi propia habitación. Yo estaba tirado en la cama, pero al mismo tiempo estaba mirando cómo estaba tirado en la cama. Y en ese momento me agarró la desesperación. Era como quería entrar y era como si estuviera dentro de una cúpula, una burbuja, y no podía entrar, no podía entrar de nuevo mi cuerpo. Estaba detenido en ese punto. Lo primero que me agarró es desesperación por el hecho de que pensé que había muerto. Los argentinos cuando nos ponemos furibundos, insultamos con ganas, somos famosos de nuestros insultos. Y era, oh, recorcholis, lo voy a decir amablemente, oh, recorcholis, he muerto. En argentino, si lo pueden traducir, capaz les dé mucha risa, pero me había desesperado como, ¿cómo puede ser que me morí? Y no me di cuenta. Claro, esta pregunta es, ¿y quién se da cuenta cuando uno va a morir? Pero yo ya había tenido varias experiencias de cuasi muerte. No por el hecho de que tuve un accidente y en hospital tuve muerte clínica, sino por el hecho de que tenía ciertas experiencias antes, después se me mostró que eran preparación todo esto para esta misma experiencia que estoy contando y no salir corriendo de la experiencia. Fueron momentos de preparación en donde tenía que darme cuenta que podía pasar eso y lo maravilloso es, uy, y si llegaba a pasar esto, yo no podía desarrollar mi plan. A mí lo que me desesperaba, y me desespera incluso hoy, en caso de que ocurra esa acción, no está planificado que ocurra, es, tengo un plan que hacer. Y de mi plan hay otras personas que también esperan que mi plan se desarrolle para que el plan de ellos esté en armonía en conjunto, ¿no? O sea, hay una interrelación entre cada persona que nace en este mundo. La cuestión es que estuve mucho rato ahí como, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le digo a mis hermanos que me morí? Que estoy bien, pero que me morí, que de golpe necesito hacer ciertos proyectos y que los hagan ellos. Yo ya estaba asignando tareas básicamente desde ese lugar. Y a mis abuelos, ¿cómo les digo que me morí, pero que estoy bien? De golpe, en esa desesperación, una voz total, que se siente en todos lados, dice, no pienses, sentí. ¿Qué? No pienses, sentí. Yo decía, sentir, no pienses. Sentí. Y ahí naturalmente se movió algo acá que me ordenó y me hizo disparar hacia el universo. De hecho, me llama la atención la escenografía que tenés detrás, porque mientras me iba elevando iba viendo el planeta así como está. Es maravilloso, me estoy acordando de ese momento y es maravilloso. Y era ir a la velocidad de la luz y ver esos puntos que están quietos, moverse, porque me estaba moviendo a la velocidad de la luz. Entonces, en un momento digo, bueno, no, esperen. Ya sé que no me morí, porque la sensación era clara de que no había muerto, que era otra cosa lo que estaba pasando. No pienses, sentí. Ah, pero si yo siento, voy a explotar, porque yo hablaba con esta voz, ¿no? Voy a explotar, porque era tanto el amor, tanto que era insoportable mantenerlo en este cuerpo que era el cuerpo álmico, no el cuerpo que había quedado allá dormido en la tierra. O sea, hasta el cuerpo álmico le costaba sentir esta experiencia amorosa. No sientes, no pienses, sentí. Al sentir,
se acomodaba esta sensación y podía seguir ascendiendo. Seguía ascendiendo, seguía ascendiendo. En un momento paro de nuevo para ver cómo era todo y ahí sí yo me encontraba en una posición ciertamente como si estuviera meditando y lo que más me llamaba la atención, porque yo me miraba, era cómo el universo o la materia o la no materia se entrelazaba con el aspecto álmico, con el holograma, ¿no? Y era una relación muy, muy natural. La última célula de mi alma con la primer célula del universo. Había una interrelación muy interesante. Me gustaba ver eso, cómo estamos metidos en esta trama y cómo cada partícula era luz, pero no una luz incandescente, sino como una luz aterciopelado. Todo era aterciopelado en esa sensación. Nuevamente, no pienses, sentí y iba cada vez más arriba. En un momento natural, yo casi que no tenía mucha maniobra, no podía operar esta sensación de subir y bajar, era como que era manejado por otra cosa. En un momento me detengo, no porque yo lo decidí, sino porque se detuvo este viaje que estaba haciendo y me encontraba como en una burbuja, como en una gran cúpula, cúpula que ahora ya se me ha hecho costumbre porque es el lugar al donde acudo constantemente para desarrollar todas mis actividades, pero en ese caso era la primera vez que iba a este lugar en esta experiencia de vida, ¿no? Y ahí estaba, se desplegaron, se mostraron dos seres en ese momento. Uno que me doblaba a mí la altura y el otro un poquito más alto. Y uno yo le llamé el traductor porque es el que hacía, de hecho, hacía de traductor entre quien estaba ahí haciendo experiencia con otro ser mayor, tenía el traductor que me doblaba en altura y el otro un poquito mayor, al cual después con el tiempo se denominó como el puro. La cuestión es que estaba ante el puro, el traductor que es el ser, está mi alma, y allá, o ahí, donde aparecen esas luces porque era de noche, estaba yo dormido. Así estamos conformados los seres humanos. No tanto por el ser, porque por el puro, porque es una frecuencia muy, 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 muy mayor, pero sí con el traductor o el ser, el alma y el cuerpo. Esa unidad es lo que somos al unísono. Entonces, por eso puedo responder cómo es la vida antes de la vida. Es todo eso. Es todo un universo de posibilidades. En ese momento se me recuerda que tenía una misión. Pregunto cuál es. Nunca la información me llegó de forma lineal como yo te estoy hablando en este momento, sino que eran cientos de palabras, ya las experimentaba así, cientos de palabras entrando constantemente, todo el tiempo, ponerle 1 millón de palabras constante, ahí viene el otro millón, entonces era mucha información. Cada pregunta que yo hacía era una respuesta de ese calibre. Entonces me tenía que acomodar mi cuerpo para poder, poder procesar todo eso. Dicen, esperen, le decía, esperen, hablen más lento porque no los entiendo. Es todas las palabras entrando al mismo tiempo. No pienses, sentí. Estuve un buen rato siendo reseteado, de hecho hasta perdí el conocimiento en ese momento por el hecho de decir voy a ser reseteado, no hay que pensar, estoy en modo silencio, neutro, y la información entraba. Entonces, cuando termina ese proceso, ya estaba cómodo yo con esa forma de comunicarme. En algún momento me costaba hacer la pregunta porque digo, yo hago una pregunta y va a venir ese torrente de información y me incomoda. Era difícil. Sentía cierta resistencia. Después con el tiempo ya eso se superó. Bueno, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué es todo esto? En ese momento el mayor, ¿no? Hace como si fuera tuviera un brazo y aparece el planeta Tierra en tiempo real.
Yo estaba viendo en tiempo real el planeta, lo cual eso, al verlo, me llenó de una alegría enorme, como diciendo, qué hermoso, la verdad, esta pequeña roca en el medio del universo. El hecho de conectar con el planeta ya uno se enamora. Bueno, y era ver el planeta y empezar a ver que la vegetación crecía. Y entre esa vegetación que crecía había árboles de mayor altura que crecían más. Cuando vi esa experiencia dije, wow, qué bueno. Con cierta ignorancia en ese momento dije, ¿todo eso voy a hacer yo? Entonces, con mucha sonrisa, decían, tú y muchos más. Tú inicias, lo cual conlleva una responsabilidad enorme iniciar. Y pasaron muchas cosas en ese momento, pero en un punto ya tengo que volver. Naturalmente empiezo como a alejarme de esta cúpula, de estos seres. El único movimiento que yo pude hacer es como querer darme vuelta, decir, esperen, esperen, esperen. Voy a poder volver a estar aquí, voy a volver aquí, porque la verdad que se sentía muy bien, uno quiere estar en ese lugar. Cuando te sientas de esta manera es porque estás aquí. En mi cabeza es voy a volver, como ese mismo formato que se estaba experimentando. Después con el tiempo supe que era simplemente entrar en una frecuencia y estoy ahí. Pero eso pasó mucho tiempo, muchos años para ascender la frecuencia que me permitía estar ahí. Lo más interesante es que yo venía totalmente claro de qué es lo que tenía que hacer. Y a medida que iba bajando, que sentí que bajaba, el cuerpo me iba doliendo. Así que experimenté dos dolores. El dolor de la alta frecuencia, en donde esta por ahí te desequilibra, pero siempre va hacia el equilibrio, a sentir mayor amabilidad. Y también el dolor de la baja frecuencia, la cual esta distorsiona el ser humano y lo vuelve perdido. Básicamente las dos, la pregunta que me hiciste, ¿cómo era antes y después en mi vida de este episodio? Cuando me di cuenta de esto y mientras iba bajando, tuve un eureka. Podría decirse que el eureka es toda la experiencia que tuve. No, no, fue cuando bajé porque empecé a sentir la presión de la gravedad. Ah, dije, es esto lo que le pasa a mis hermanos y a mis hermanas. Esta sensación de gravedad es lo que los hace sentir pesados, que parece que todo cuesta. Y la cuestión es que hay que llevar todo a una levedad del ser. Ya sé qué es lo que tengo que hacer en mi vida. A medida que iba bajando, tenía muy claro esto, muy claro, muy claro, muy claro, muy claro, hasta que toqué de nuevo el cuerpo. La verdad que en ese momento no estaba, al tocar de nuevo, al llegar de nuevo a mi cuerpo, que fue natural la entrada, no tuve que hacer fuerza, nada como me pasó al principio, fue un encastre perfecto. Ya estaba amaneciendo, yo me había ido como a las 10:30, 11 a la habitación y ya estaba amaneciendo, que había estado mucho tiempo fuera del cuerpo. Lo que quería hacer era acomodarlo, porque había quedado desacomodado, acomodarlo para no perder la sensación, ¿no? Quedarme quieto así, viste, como no me muevo, entonces no se pierde la sensación. Y estuve unas media hora en esa sensación de bienestar, cuando empecé a escuchar que la casa empezaba a funcionar, mi abuelo se despertó, ya sabía que estaba haciendo el desayuno, y yo quedé en un estado muy profundamente de conexión. Había un silencio amoroso y amable, y me quedé como un mes con esa sensación. Pero estaba constantemente lidiando con ¿y cómo voy a hacer para que las personas entren en esa sensación de levedad? O sea, tenía muy claro cuál era la misión, pero no tenía el mecanismo, no tenía la herramienta para hacerlo. Todo mi trabajo a partir de ese momento fue poder desarrollar un mecanismo que permita elevar la frecuencia de mis hermanos, de mis hermanas. Primero tuve que empezar por mí,
Porque una cosa es recibir un reseteo, nueva información, tener conciencia amplificada y otra cosa es con todo eso vivir este planeta, lo cual no hay conciencia amplificada, la vida va y corre por otros intereses. Fue bastante complicado los primeros 6 años después de esa experiencia, porque por ahí pueden pensar que, wow, este chico quedó prendido luz a partir de ese momento. No, hubo un contraste, estaba todo muy lindo, pero ¿cómo pongo esto que se sienta bien en el planeta, en la vida? Y poco a poco, a partir de pequeños experimentos, de experiencias personales, de trabajar con mis primas que tenían todo este aspecto más holístico, con mi tía, con amigos, se fue desarrollando pequeños datos de mejoría, ¿no? A alguien le dolía algo y simplemente era, a ver, conectemos con esto, dejémoslo ir, elevemos ahora, ah, sí, Ari, se me fue. En ese momento, por ejemplo, yo trabajaba mucho con los animales, entonces recuerdo que había llegado hace un tiempo un cachorrito con parvovirus. No, miento, porque me los confundo. Moquillo. Es una enfermedad que puede hacer que el animalito muera o quede con secuelas, pero normalmente tienden a morir. Y recuerdo que llevé a ese cachorro al veterinario, el veterinario lo medicó como, como debe ocurrir bajo un protocolo, y yo empecé a imponer mis manos en ese pequeño cachorro. A los 3 días el cachorro hizo como una flema acá en el cuello y, y fui al veterinario para que pudiera tratarla. Y él me mira diciendo, pero este animalito tendría que estar muerto. ¿Por qué está vivo? Y no lo entendía porque el medicamento y el protocolo no iba por ningún lado. O sea, es como que es raro esto. Bueno, hizo una incisión, sacó el pus. El cachorro quedó con ciertas secuelas, hacía como un titileo su columna, y lo pude regalar en algún momento cuando me lo requería y el perrito vivió. Ese tipo de cosas son como pequeños detalles que empecé como a juntar. Era un gran rompecabezas. Todo este reseteo no fue tomar acá hay un mecanismo, empezá a partir de ahora. No, hay que desarrollarlo esto en el día a día y cuando está listo, poder entregarlo al mundo. Claro, me tocó recién desde los 25 años que me pasó esto, recién a los 33, salir al mundo y contar sobre esto, claramente. Y y experiencias tipo, conozco a esta persona, lo hacemos. Pero ya públicamente a los 40 años. Así que desde los 25 a los 40 años no he hecho otra cosa que desarrollar la mecánica que permita que cada uno de mis hermanos y hermanas que lo requieran elevar su frecuencia lo puedan hacer ya con un método probado. Mucho tiempo, muchas personas, muchos cuadernos, mucho escrito, yo escribo todo a mano, después digitalizo, pero escribo todo a mano. Después de todo esto, tomó llegar a poder generar protocolos, meditaciones guiadas que permitan a las personas poder hacer eso que para mí allá arriba era muy fácil, que las personas sientan la levedad del ser y ya no la presión de la atmósfera, de la frecuencia baja. Bueno, se fue dando de esa manera. ¿Mm? Muy interesante lo que nos cuentas, Ariel. Y quisiera hacerte una pregunta respecto a la experiencia que vives esta noche. Y es que tú empiezas a ascender, digamos, por el espacio, vamos a llamarlo así, y llegas a una cúpula. Como antes de ir, digamos, al mensaje más profundo, quisiera que detalláramos un poco este lugar. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo eran los colores? ¿Cómo era la sensación de tu cuerpo? ¿Cómo eran estos seres? Bueno, de tu cuerpo, digo, pero de tu ser más bien. ¿Cómo era esta experiencia? ¿Cómo podrías describir el espacio? Estoy tomándome un poco de tiempo porque no es algo que recuerde,
es algo que vivo a diario. Entonces ahora lo que está ocurriendo, tanto en este momento en vivo, pero cada vez que las personas vean esto después de que quede grabado, en este momento se está ascendiendo de frecuencia, para no recordar ni que yo te cuente cómo es, sino que estés en ese lugar. Cada uno de nosotros tiene un lugar así. No hay un ser humano que esté abandonado en este mundo. Tenemos esa morada en donde vive el ser. Esta es una cúpula que en mi caso es como si fuera un gran monasterio. Cientos de seres, altos seres. En ese lugar soy un científico. Yo parezco una persona espiritual. Sí, y es debido a que soy un científico. Venimos a experimentar la vida como seres humanos, siendo un emisario de la divinidad. No, no es que el ser humano tiene la misión de ser divinidad y ser Dios en la tierra. La misión del ser humano es ser humano siendo emisario de la divinidad de Dios en este planeta y que todo se parezca a ese lugar. ¿De dónde es y a qué se tiene que parecer? A esa cúpula, a esa burbuja, a ese paraíso. Es un gran monasterio, hay calma, hay una luz tenue pero esplendorosa a la vez. Es en el lugar donde hemos sido creados, es donde surge el cordón umbilical desde ese lugar hacia la creación acá con nuestra mamá, nuestro papá. Es muy parecido a lo que se siente cuando uno está en el seno materno a ese lugar. Es una réplica casi exacta, el seno materno a ese lugar, donde está todo para ser alimentado y al mismo tiempo todo para entregar al mundo. Desde ese lugar tomamos información y nos damos vuelta y la entregamos al mundo. Es un lugar que es de muy alta frecuencia y que invito a cada persona a que lo busque. Ese es el norte de los seres humanos. Por ahí creemos que el norte es esto que llamamos un proyecto de tener una casa, una familia. Sí, sí, eso es lo que nos permite multiplicarnos en el mundo, estar haciendo que nazca un ser humano y progrese. Pero el norte es ese templo en donde está nuestro ser, el ser que crea el alma y que a su vez crea el ser humano. Yo lo experimento como un laboratorio, como un gran templo laboratorio. Hay otros seres que tienen otras misiones, ¿no? Que son guarderías, otros seres que son los arquitectos del mundo. Cada línea que uno ve acá como universidad se podría decir que hay una réplica arriba. Claro que son como diferentes. Una cosa es ser arquitecto aquí, otra cosa es ser arquitecto en el plano de la conciencia, donde se trabaja con el plasma, se trabaja con la geometría, luego la matemática, a partir de ahí surge la biología. Pero nos vamos acercando, a medida que vamos evolucionando, nos vamos cada vez pareciendo más a eso como es allá en el cielo, replicado a través de nosotros aquí en la tierra. Fue un poco general la respuesta porque no hay una sola respuesta exacta. Es dependiendo del linaje al cual uno pertenece. Todos somos crísticos en este lugar, ¿no? En este planeta. Pero dentro del linaje crístico hay distintas líneas de trabajo para, bueno, crear esto que no es poco, es muy complejo la vida y se requieren de todos los seres para pensar y impulsar la vida, ¿no? Ujú. ¿Cuáles son los mensajes principales, Ariel, que tú recibiste de estos seres en ese estado o que has estado recibiendo durante estos años? Eh, digamos, ¿cuál es el motivo de que esté ocurriendo, digamos, toda esta labor que tú estás generando, que bien mencionas es elevar la conciencia, pero digamos,
¿Cómo podrías traducir un poco desde la generalidad a a lo específico esta forma de elevación de conciencia? ¿Tiene que ver con acciones que hagamos los seres humanos en la Tierra? ¿Tiene que ver con pensamientos? ¿Tiene que ver con prácticas físicas, espirituales, emocionales? ¿Cómo podrías traducirnos un poco estos mensajes? El concepto es uno solo, pero a su vez se divide en la cantidad de seres humanos, y solamente me concentraré en los seres humanos porque también me puedo concentrar en la familia animal, en la vegetal, en los elementos, o sea, cada uno tiene, incluso este concepto también los abarca a ellos, pero es un solo concepto y que estos se tiene que cada uno decodificar qué significa para cada uno. El concepto es plan de vida. Si yo sé mi plan y lo ejecuto en la frecuencia en la que fue creado, todo es levedad, levedad del ser. Si yo no conozco mi plan y ejecuto todas acciones de supervivencia y en baja frecuencia, porque también tenemos la supervivencia de alta frecuencia y todo lo vamos a sentir pesado. Por lo tanto, hoy hay un cambio incluso, hay un cambio de lo que es la consigna o el concepto de lo que es abundancia. La gran perdición en este momento en la humanidad es la abundancia en el concepto que se conoce en donde tener todo disponible. Al tener todo disponible, el ser humano se marea y se pierde. Abundancia es tener totalmente claro tu plan de vida. Y las acciones, porque mencionaste acciones, ¿qué acciones hay que hacer? Las acciones es todo lo que requiera ejecutar y manifestar ese plan de vida. Cuando una persona ejecuta acciones dentro de su plan de vida, se vuelve una persona próspera. Hoy decimos es próspero porque, bueno, gana dinero, es próspero porque tiene muchos negocios, próspero porque lo que sea. Pero puede ser que ese concepto de prosperidad no esté alineado a su plan de vida. Por lo tanto, desde el campo de la conciencia, esa persona no está haciendo acciones prósperas, simplemente está sobreviviendo. Por lo tanto, primero, la primera acción es saber cuál es nuestro plan de vida. Ese es mi gran afán. Ese es la pregunta que me hago de cada persona con la que me encuentro, cuál es su plan y que podamos decodificarlo y que se pueda caminar en esa dirección. O sea, primera acción es recordar claramente nuestro plan de vida y la acción segunda, pero que pertenece a la misma acción, es todas las acciones tienen que estar alineadas a tu plan de vida. Hoy estoy aquí porque este encuentro está dentro del plan, de tu plan y del plan de terceras personas. No puede ser que no esté aquí porque hay alguien que está buscando este tipo de mensaje. Es recordar el plan de vida y hacer todas las acciones posibles para el desarrollo de este plan de vida. Y ese es un poco en lo que me dedico. Encontrarnos, saber cuál es el plan y empezar así a tener un entrenamiento, ¿no? Hacia esa dirección. He creado una tecnología, se llama alineación consciente. Hay veces que mi señora me dice, yo ya no sé cuál es Ariel y cuál es alineación consciente, porque es como un hijo que tengo, ¿no? Porque todas mis actividades están dentro de esta tecnología, en donde a través de protocolos que son meditaciones muy cortitas, muy precisas, pero que activan distintos aspectos de nuestra vida, estos aspectos, cuando se despiertan en la frecuencia correcta, contribuyen a al desarrollo del plan de vida. Así que he generado esa tecnología, protocolos. También hemos abierto espacios para poder saber nuestro plan, ¿no? Mentorías o trabajos de acompañamiento para que la persona recupere su plan y haga todo un camino de acomodarse en ese plan, ¿no? Que por ahí son trabajos que duran unos 4 o 6 meses, así como yo me costó sentir esa experiencia, como sé lo que cuesta sentir esa experiencia, se generan estos pequeñas burbujas de trabajo personal, de desarrollo personal, no solamente trabajo, sino desarrollo personal, recibiendo y nutriéndote de tu propio plan. Y actividades que permitan ir desarrollando el plan de vida que te haya tocado, que te haya sido asignado, básicamente.
Ujú. Interesante. Y eso me hace preguntarme algo. ¿Qué opinas tú respecto a ¿existe el destino o nosotros construimos la realidad día a día? ¿Qué opinas tú? ¿O ya venimos con un Las dos cosas, destino son las dos preestablecido? cosas. Sí, 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 son las dos cosas, no puede ir una y otra. Lo que pasa es que una es forjar un destino, porque no sé qué destino tengo, y otra cosa es tener claro cuál es mi destino, porque el plan de vida es una lectura de información que está en tiempo presente, y uno puede ver el pasado, el presente y el futuro del plan. Entonces, uno ya sabe cuál es, a qué vino, cuál es el destino, cuál es el rol, destino y rol, cuál es el rol que vengo a cumplir en el mundo. Y no queda en, ya sé cuál es mi plan de vida. No, no queda ahí. Es, ya sé cuál es mi plan de vida y construyo mi plan de vida, que es lo mismo que construir mi destino. Entonces tenés las dos variables. O construyo o forjo un destino a pesar de no saber si tiene que ver o no con lo que vine a hacer a este mundo, o construyo mi destino a partir de que tengo claro cuál es mi destino, mi plan de vida, mi propósito, mi rol y compromiso de haber nacido en este mundo. Muchas personas que nos están viendo probablemente ya saben cuál es, digamos, su destino o cuál es su propósito en la vida, ¿no? Ya sea por habilidades que han desarrollado durante su vida o por características personales de la personalidad que lo impulsan a actuar de determinadas formas y aportarle algo al mundo basado en lo que ellos saben y son buenos. Pero ¿cómo podría una persona que no tiene conocimiento de cuál es su destino conocerlo? Digamos, ¿cómo podría ser una persona para alcanzar esta respuesta? Dos respuestas, pero hacia la misma acción van las dos. Yo, en teoría, en mí, yo sería arquitecto. De hecho, estudié arquitectura. ¿Por qué? Porque tengo la habilidad de ser arquitecto. Nací arquitecto. ¿Por qué? Porque en muchas experiencias de vida lo fui. Entonces es una materia natural. Sin embargo, no era mi destino, mi plan de vida. ¿Sí sirvió para sobrevivir? Sí, correcto, pero no iba por ahí. De hecho, cuando me fui a inscribir a la Facultad de Arquitectura, de arriba dijeron, ¿otra vez? ¿Arquitecto? Y yo dije, sí, si no, ¿qué voy a hacer? Dijeron, 6 materias solamente vas a hacer. El resto, nada. Y efectivamente hice 6 materias. Como tengo el autodidactismo de ser arquitecto, me retiré de la facu y me dediqué a la construcción, ¿no? Pero no, si bien estaba contento al principio, después sentí el vacío. Aquellos que tienen un don, que saben que tienen ciertas capacidades, ay, sí, no me cierra el día, no me cierra el final de la semana, no me cierra el mes, el año, no me cierra. Algo está pasando. Y es porque está bueno tener ese don, esa capacidad, pero hay que profundizar más. Y para aquellas personas que no tienen ni idea de por dónde va, yo simplemente los invito a que puedan visitar mi canal en YouTube, Alineación Consciente, ahí van a encontrar protocolos, videos, pueden entrar a Instagram, Instagram es donde estoy más activo últimamente, y empezar a escuchar ahí los videos, las propuestas de trabajo, o a ir a la página de Alineación Consciente y explorar. Entonces hay personas que me escriben, Ari, yo la verdad que quiero profundizar, quisiera saber, y ahí te voy guiando. Ahora estamos en un plan, en un segundo movimiento en alineación consciente. Ahora en octubre cumplo 50 años y cumple 10 años alineación consciente. Y se está cambiando todo el formato para que las personas al entrar sientan lo que es esta cosmovisión. No alineación consciente, cosmovisión que es cada uno. Descubrir qué es la abundancia, descubrir cuál es nuestro plan, descubrir en cómo generar de nuestro plan una herramienta práctica para contribuir al mundo y que las empresas
empiecen a dirigirse a empresas conscientes a partir de que están siendo accionadas, movilizadas por personas que de forma consciente viven a través de su plan de vida. Nosotros ya tenemos experiencias en este punto, personas que a su plan lo han desarrollado a su empresa, en su actividad privada, política, médica, deportiva, o sea, muchas personas que del día a día de por ahí no sé para dónde voy, al descubrirse, lo implementan y, y muchas veces me dicen, "Ari, ¿dónde está el freno de mano? Porque no sé cómo detener esta cinta transportadora que me lleva, que me lleva, que me lleva, que me lleva, porque todo fluye. Entonces también es acostumbrarse a fluir. ¿Por dónde? Y ahí está, Instagram, por aquí mismo, seguramente en las descripciones dejaremos direcciones. Buscar Ariel Montserrat, alineación consciente en un punto, nos vamos a encontrar y vas a ver que empezás tu camino. ¿Hubo algo que no te preguntara durante este proceso que quisieras mencionar y qué mensaje te gustaría dejarle a todas las personas que puedan temer a la muerte, que estén pasando por una enfermedad, por un momento difícil de sus vidas? Sí, algo que me motivó mucho de tu mensaje fue ese, eh, poder entregar un mensaje que pueda restablecer la esperanza en aquellos que perdieron a alguien, en aquellos que sienten que están cerca, en aquellos que tienen una enfermedad. El ser humano se concibe finito porque solamente se acuerda de esto. Empezó y terminó. Pero el ser humano es eterno porque el que lo crea es eterno. Y después de que se va ese pariente, eh, sigue vivo. En un perfume, en alguna señal, en algún movimiento, sea el que sea. Yo, tras cámara, para un poco contar mi historia, te decía, alguien fallece y hay distintas formas de fallecer, porque llegué a la vejez, por una enfermedad o porque tomé la decisión de irme. Muchas veces se creen que alguien que comete un acto contra el espíritu, en el campo de la conciencia se dice de esa manera, alguien que comete un acto contra el espíritu, aquí le llaman suicidio, puede parecer como que esa criatura queda perdida. Todo va a depender de la frecuencia en la que se retira esa persona. Hace unos 8 o 9 meses, un pariente no sanguíneo, sino por parte de mi esposa, se fue. Tomó la decisión de irse. Y recuerdo que a los 10 días, yo todos los lunes trabajamos con el equipo de codificando información del campo de la conciencia para entregarla a las personas, al grupo de personas que está dentro, digamos que son seguidores y que trabajan en alineación consciente. Y, y en un momento yo sabía que estaba él, uno de los integrantes dice, Ari, está tu cuñado aquí. Sí, le digo, lo sé, pero quiere hablar. Bueno, a ver, veamos qué dice. Que claro, en estos momentos, en ese tipo de muerte, hay cierto movimiento. Sin embargo, él se presenta muy feliz, al menos en ese momento, porque no lo estaba haciendo en la vida. Y dejó un mensaje realmente hermoso, de mucha esperanza. No podía sufrir más, no me entraba un milímetro más de sufrimiento en este cuerpo, necesitaba retirarme. Sentí, y ese era el mensaje, sentí que ya había terminado, no podía entregar más nada. Me tenía que retirar. Pido disculpas, incluso lo hace, en la forma en la que lo hice, en el espectáculo que pudo haberse visto, pero me tenía que ir. Quiero decirle a mis hermanos que no tenían que hacer nada para retenerme, que todo lo que hicieron estuvo correcto, pero mi decisión estaba tomada. Quiero decirles a mis padres que los amo, que no es un acto de ponerme en contra de ellos, porque así como me dieron la vida, yo la retiré, que los amo. Y quiero, nos dejó una tarea, y quiero que empiecen a trabajar los jardines, planten muchas plantas, o sea, planten lo que a ustedes les guste, pero que tenga flores amarillas.
Mientras haya flores amarillas, yo estoy ahí. Y no te das una idea la cantidad de flores amarillas que tenemos en nuestros jardines. Y la verdad que fue un mensaje que quedó grabado y que mi suegra lo escucha y le da esperanza, que mi señora lo escucha, da esperanza. No, por más que parezca una muerte tóxica, cada uno decide cómo irse. De hecho, uno puede levantarse los lunes e ir a un trabajo que no nos gusta y desde el campo de la conciencia, eso se toma acciones que van en contra del espíritu, lo que nosotros llamamos suicidio. Hay gente que todos los días va a un lugar que no tiene que ir, pero que por supervivencia va y al hacerlo se está suicidando. Se está quitando aliento, se está quitando esperanza, se está quitando un montón de cosas. No nos damos cuenta que eso también es un acto de suicidio, pero lo es. Hay personas que están enfermas solo porque alguna vez tuvieron un pensamiento que no les corresponde. Entonces se enferman por distorsiones. Es por eso que uno puede poner las manos, la distorsión se va y la salud empieza a rejuvenecerse de nuevo. Hay esperanza. ¿Por qué? Porque para que haya vida aquí es que hay vida del otro lado sosteniendo esta vida. Si conectan con una frecuencia alta, se van a dar cuenta que nunca estamos solos, que siempre estamos con ellos. Muchas gracias, Ariel. Muy interesante. Y efectivamente, como tú lo mencionas y como muchos de nuestros invitados han dicho, la vida no termina con este cuerpo, sino que continúa. Es un misterio. Probablemente no sabemos qué hay más allá, pero según las señales que se han dado, eh, es una buena noticia, o sea, es un mejor lugar en la mayoría de casos. En algunos de esos casos de oscuridad, de momentos, digamos, de lugares bastante oscuros, pero es un porcentaje bastante bajo. Entonces, quiero agradecerte por habernos acompañado. ¿Cómo te pueden encontrar las personas en redes Un sociales? gusto. Y me encuentran así, Alineación Consciente, Ariel Montserrat, en Instagram, en Facebook no estoy tanto, en YouTube van a la página web Alineación Consciente y me van a ver, es esta carita que está acá, la que aparece siempre. Muchas gracias, Ariel. Ya saben cómo encontrarlo. Quienes estén interesados en contactar a Ariel y profundizar un poco más en su enseñanza. Y a ustedes que nos están escuchando, quiero dejarles un mensaje. No importa la oscuridad por la que estén transitando, tal vez una enfermedad, problemas económicos, cualquier problema que estén pasando, recuerden que todo tiene solución. La mayoría de los casos, todo tiene solución y muchas veces esos momentos oscuros nos van a fortalecer para hacerle frente a la vida y el momento más oscuro del día es justo antes del amanecer. Les agradezco por estar una vez más en Más allá de la vida con David Pérez y que tengan un feliz resto de día. Gracias.